Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con el webinar de teletrabajo en Colombia. Primero vamos a oír pues la bienvenida de parte de Thorsten Kachau, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Alemana, y después seguirá la participación de María Fernanda Ardila, perdón, coordinadora del Grupo Técnico de Innovación y Social y Apropiación en Comunidades de MINTIC, y también estará participando Alejandra Campuzano, directora de estudios del Centro Nacional de Consultoría. Entonces, Thorsten, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días. Yo voy a prender mi cámara. Ojalá que me puedan ver también. Sí, muy buenos días y a todos y bienvenidos a nuestro webinar Teletrabajo en Colombia, parte 1, oportunidades y retos. Mi nombre es Thorsten Kötschau. Mi apellido siempre me causa ciertos problemas por el O con los dos puntos. Yo soy el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Alemana, también trabajando desde la casa. Brevemente algunas palabras sobre la Cámara, porque también participan personas que no son de empresas afiliadas a la Cámara. La Cámara tiene más de 85 años acá en Colombia y pertenece a la red de las cámaras alemanas binacionales con 140 oficinas en todo el mundo. Normalmente acá en Colombia tenemos 2 oficinas, una en Bogotá, una en Medellín, pero bajo las circunstancias que todos los colaboradores están también trabajando desde la casa, tenemos en ese momento como 20 oficinas acá. ¿Qué hacemos nosotros como Cámara Colombo-Alemana? Somos el representante oficial del empresariado alemán en Colombia. Somos una asociación de afiliados, tenemos cerca de 300 afiliados. Ofrecemos servicios comerciales a empresas de ambos países. Si, por ejemplo, una empresa o institución colombiana busca un socio en Alemania, también con mucho gusto podemos apoyar en eso. Solamente para mencionarlo, que Alemania hoy en día es el socio comercial más importante de Colombia dentro de la Unión Europea. ¿Qué nos trae hoy acá? El tema del coronavirus, que es un tema omnipresente. No importa a qué país miramos hoy en día, el tema más importante, el tema más discutido es lo del coronavirus. ¿Y cuál es la estrategia de Cámara en ese nuevo entorno? Normalmente organizamos muchas participaciones de empresas colombianas en ferias en Alemania o sus participaciones en delegaciones hacia Alemania y también al revés de empresas alemanas hacia Colombia. Esas actividades físicas, digamos, por la situación actual ya no podemos realizar. Pero eso no significa que en un futuro cercano, ojalá, será posible iniciar nuevamente esas actividades que realmente ya nos dieron gran éxito. Pero ahora buscamos entonces otros formatos para interactuar con tanto nuestros afiliados y también con, en general, empresarios colombianos y alemanes. Este reto entonces se ha convertido al interior de la Cámara en una oportunidad para crear justamente esos nuevos espacios de contacto con las compañías afiliadas y no afiliadas. Utilizamos el hashtag Partner Virtual HK. HK es como la versión corta de cámara alemana. Entonces nosotros organizamos podcasts, cursos online, también cursos de inglés, cursos de alemán y también ese tipo de webinars. Este es el primer webinar que hacemos y nos alegra contar con el apoyo de nuestro afiliado, el Centro Nacional de Consultoría, una empresa con más de 30 años de experiencia en investigación en el país y con quien, a propósito, estamos también realizando en esos días el barómetro empresarial. Sabíamos de la experiencia del centro en las investigaciones en temas de teletrabajo y apropiación digital en el país, y por ello los invitamos para realizar juntos este webinar, que por el contexto realmente tan difícil que la sociedad está viviendo por el coronavirus y claro también las empresas y sus colaboradores, resulta no solamente interesante, sino de nuestro punto de vista también muy, muy, muy urgente. Y realmente es que esta pandemia nos ha afectado a todos. Algunas cifras sobre el coronavirus en Alemania. En Alemania se han registrado hasta hoy más de 40.000 casos de infección por coronavirus, con casi 230 muertos, pero también hay números que nos dan esperanza, porque hasta hoy casi 6.000 personas en Alemania ganaron la lucha, digamos, contra el virus.
El gobierno alemán contempla diferentes medidas para apoyar a empresarios en Alemania y aprobó un plan de rescate sin precedentes de 750.000 millones de euros. Entre otros, hay un fondo de estabilización económica que ofrece 400.000 millones de euros de garantías para las deudas de las empresas, 100.000 millones de euros para los créditos o inversiones en las compañías y 100.000 millones para ayudar al Banco de Inversión Pública, KfW. Y el KfW podrá en futuro garantizar unos 820.000 millones de euros en préstamos. El gobierno federal ofrecerá a las pequeñas empresas hasta 50.000 millones de euros en subvenciones. En Alemania el tema del teletrabajo, por supuesto, también ha sido la forma en que muchas organizaciones han logrado disminuir el impacto negativo de la crisis. La misma, justamente, el canciller Angela Merkel también está trabajando desde su casa. Vale la pena resaltar que el país ya había adelantado bastante en este campo, que el teletrabajo es uno de los temas clave dentro de la digitalización, un gran tema que Alemania ha abordado desde muchos aspectos. Sin embargo, un número que me parece muy interesante es que más del 60% de los trabajadores en Alemania dijeron que prefieren trabajar desde la oficina y no desde la casa. Me gustaría agradecer mucho a las dos conferencistas, a María Fernanda Ardila del Ministerio de las TIC y a Alejandra Campuzano del Centro Nacional de Consultoría. Algunas recomendaciones para aprovechar mejor este webinar. Como ya escuchamos, por favor, mantener todos los micrófonos silenciados. Vamos a escuchar a las dos invitadas y luego aproximadamente a las 10:40, 10:45 abriremos el espacio para las preguntas. Así que mientras escuchan a las conferencistas, pueden escribir sus preguntas en el chat y Paula del Centro Nacional de Consultoría las estará anotando para luego hacérselas a quien corresponda. También con mucho gusto pueden compartir sus opiniones en Twitter con el hashtag PartnerVirtualAHK y Socio en Teletrabajo. Pueden etiquetar a la Cámara como @HK Colombia y al Centro Nacional como @CNC Social. Nuevamente, muchas gracias por su participación y bueno, ahora les deseo una interesante jornada. Muchas gracias. Thorsten, muchas gracias. Bueno, ahora estará con nosotros María Fernanda Ardila. Como ya lo dijimos, ella es pues del MINTIC, que es coordinadora del Grupo Técnico de Innovación Social y Apropiación en Comunidades. Bienvenida, María Fernanda. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Agradecemos mucho la invitación que nos hace la cámara. Yo pues conecto aquí mi cámara para que me vean un momentico y para poderlos saludar. Y como les digo, para poder agradecer esta invitación que nos están haciendo al Ministerio de las TIC, porque nada más oportuno que hablar de teletrabajo en estos tiempos tan difíciles que está viviendo Colombia y que está viviendo el mundo en este momento. Y pues seguramente dentro de las conclusiones que vamos a tener en esta mañana, pues está el llamado a las organizaciones en que de verdad debemos pensar en el teletrabajo como una posibilidad importante que está relacionada con todo lo que tiene que ver con la transformación digital que tienen que empezar a pensar las distintas organizaciones y por supuesto nosotros también como ciudadanos. Para hacer más fácil y un poco más dinámica esta conversación, yo voy a compartir en este momento unas diapositivas para irles contando un poco qué es eso del teletrabajo, cómo está definido en la norma, cuáles son las modalidades del teletrabajo y finalmente pues poder articular esta conversación con el estudio que nos va a mostrar Alejandra del Centro Nacional de Consultoría que realizó el Ministerio de Comunicaciones en el 2018 y que vamos a actualizar en el 2020. Entonces voy a compartir en este momento la presentación.
Bueno, inicialmente yo quiero contarles que nosotros, el Ministerio TIC, desde la promulgación de la Ley 1221 de 2008, que es la que regula en Colombia el teletrabajo, empezamos a desarrollar esta iniciativa de teletrabajo con el fin precisamente de promover esta importante modalidad laboral entre las organizaciones, lógicamente con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que señalar, digamos, para que entendamos bien el concepto de qué es teletrabajo, porque, por ejemplo, en estos momentos, digamos, con la coyuntura que tenemos con la pandemia del COVID-19, pues muchas organizaciones nos dicen, bueno, ¿cómo es eso de trabajo en casa y cómo es eso de teletrabajo? Entonces, en este momento vamos a hablar de teletrabajo, que es lo que está regulado en Colombia, que tiene norma y que por supuesto no obedece a una medida temporal como lo está planteando en este momento el trabajo en casa por la pandemia que desafortunadamente estamos viviendo. Entonces, lo primero que hay que decir es cómo definimos el teletrabajo. Entonces, para hacer una explicación fácil, hay que decir que el teletrabajo es una forma de organización laboral que lógicamente consiste en el desempeño de actividades, ¿sí? Ya sea remuneradas o por prestación de servicios a terceros, que deben cumplir unas características específicas para que sea teletrabajo. La primera característica es que sean actividades remuneradas, que sean actividades que yo desempeño o el trabajador desempeña desde un sitio diferente a su lugar de trabajo. Generalmente, pues se hace en casa, pero ya vamos a ver ahorita cuáles son las modalidades. Y una característica fundamental es que eso debe estar mediado por el uso de las tecnologías. Es decir, hacer teletrabajo sin mediarlo por el uso de las tecnologías, pues no es teletrabajo. Debe utilizarse las tecnologías. Tenemos un marco jurídico que nos define y nos dan los objetivos y los alcances y cómo, cuáles son, digamos, los principios y las características que se deben tener al momento de una organización definir que quiere implementar el teletrabajo, que es la ley que ya les mencioné, la ley 1221 del 2008, su decreto reglamentario, que es el 084 de 2012. Hay que mencionar también el decreto 1072 de 2015, que recoge todas las distintas normas y reglamentaciones en materia de trabajo, y una circular muy importante expedida por el Ministerio del Trabajo, que es la circular 027 de 2019. Aquí las dejo. El que está interesado encuentra todas estas normas en la página web teletrabajo.gov.co por si quiere consultarlas. Entonces, aquí es muy importante también definir cuáles son esas modalidades de teletrabajo. Muchas personas dicen, bueno, no, yo hago home office o lo llaman de otra manera, y lo que hay que señalar es que en la norma no se habla ni de home office ni de otro tipo de conceptos. Se habla de teletrabajo y solo el país en la norma, Colombia en su norma, reconoce tres modalidades de teletrabajo: la modalidad autónoma, suplementaria y móvil. ¿Que se diferencian en qué? El autónomo son, digamos, aquellos trabajadores que utilizan su propio domicilio o lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, ya sea en una pequeña oficina o en un local. Es decir, son aquellas personas que trabajan siempre fuera de la empresa y que solo acuden a esa empresa por casos específicos o en casos ocasionales. Voy a ir a una reunión y listo. Pero pues que siempre trabajan desde un lugar distinto. Los suplementarios, que son
digamos, los que generalmente es la modalidad que utilizan, por ejemplo, las entidades públicas, son estos trabajadores que laboran de 2 o 3 días a la semana desde su casa y el resto del tiempo lo hacen desde su oficina. Es decir, para que sea la modalidad suplementaria, pues mínimo debe trabajar en su casa durante 2 días o más a la semana. Y tenemos la modalidad de teletrabajo móvil, que como pues su nombre lo dice, son los que no tienen, aquellas personas que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas fundamentales para desarrollar sus labores son los dispositivos móviles. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es importante hablar de teletrabajo hoy? ¿Cuáles son esos beneficios fundamentales que ofrece el teletrabajo y que, digamos, no estamos teniendo en cuenta? Lo primero es que definitivamente contribuye a la transformación digital. Es decir, desafortunadamente muchas organizaciones y muchas personas sentimos que la cuarta revolución industrial, que está por supuesto asociada a la transformación digital, es como algo que vemos allá muy lejano y en realidad la estamos viviendo hoy. Es decir, aquí sí es un llamado a las organizaciones a que pensemos en la transformación digital y en lo que eso implica como ciudadanos y como organizaciones para el desarrollo del país. Indiscutiblemente, y lo tenemos documentados y hay indicadores, y es reconocido por las organizaciones que lo implementan, y es que definitivamente el teletrabajo incrementa los niveles de productividad. Casi que el 40% de las empresas que implementan el teletrabajo manifiestan que sus niveles de productividad han crecido. Lógicamente genera ciudades más sostenibles, pues frente a todo lo que estamos viviendo en términos de movilidad y de cambio climático, pues el teletrabajo se constituye en una respuesta fundamental a, a estos problemas en movilidad y en contaminación que estamos viviendo, sobre todo las grandes ciudades. Eso hace pues que pensemos en la importancia de generar ciudades mucho más sostenibles. Equilibra la vida laboral y personal. Eso lo manifiestan casi que el 100% de los trabajadores que implementan el teletrabajo. Los hace personas mucho más felices porque están equilibrando su vida laboral y su vida personal. Y sin duda el teletrabajo también promueve la inclusión social. Es decir, el teletrabajo se constituye en una alternativa muy importante, por ejemplo, para mujeres cabezas de hogar, para personas en situación de discapacidad, eh, inclusive para adultos mayores, o sea, personas que son mayores y que les cuesta, digamos, o que las organizaciones ya sienten que pues no contratan personas mayores, el teletrabajo se constituye en una oportunidad muy importante de inclusión social para estas personas. De allí la importancia también de hacer el llamado a las organizaciones, a las empresas, para que abran plazas laborales que se puedan desarrollar en la modalidad del teletrabajo. Pero aquí yo les quiero mostrar unos indicadores muy importantes para que hagamos reflexión en ese sentido, y es que veníamos manejando mucho digamos, para preguntar cuáles son las razones para que las empresas no implementen el teletrabajo, y siempre hablábamos del factor cultural, siempre señalando, no, es que, digamos, a los jefes, a las entidades, pues les interesa, quieren tener el control de sus trabajadores, prefieren que tenerlos controlados y que trabajen desde sus oficinas. Y estuvimos revisando con un trabajo que hace el DANE, revisando cuáles son los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías en las empresas.
esto para el sector manufacturero, para el sector comercio y el sector servicios, y nos encontramos con que la razón que más prima para que las organizaciones no estén teletrabajando es que sienten que no lo requieren para el desarrollo de sus actividades. Es decir, es un poco como, ¿y para qué nos metemos en el cuento del teletrabajo si como estamos, estamos bien? Digamos, ese es el indicador que tiene mayor porcentaje frente a esa pregunta de por qué usted no está implementando el teletrabajo. Y eso realmente es muy preocupante porque si lo vemos a la luz de los beneficios que acabo de exponer, que acabo de señalar, pues lo que estamos viendo es que no hay, digamos, un trabajo desde las organizaciones de pensar también cuál es ese rol que ellos juegan, que esas organizaciones juegan frente al desarrollo del país, frente a lo que implica la transformación digital del país, frente a movilidad, frente a un tema hoy tan importante como es el cambio climático. Es decir, que esas son también, digamos, esa es una reflexión también que hay que hacerse desde las organizaciones frente a cuál es el papel también que las empresas juegan frente a eso. Entonces, no es solo decir, no lo necesito, porque como les digo, comparado con esos beneficios, pues creo que ahí hay una reflexión importante que deben hacerse las entidades. Algunos dicen dificultad para aplicar la ley, pero también vemos que muchas veces hay un desconocimiento frente a la ley, cómo desarrollarla y cómo puede cuando uno mira la ley hacer fácil la implementación del teletrabajo. Por supuesto, marca muchísimo el tema de incertidumbre, de desconfianza, de resistencia al cambio y lo que le señalaba, ese tema cultural que preocupa a muchos empleadores y es la pérdida de control en el trabajador. Lógicamente, los problemas de seguridad de la información y una creencia en que la implementación del teletrabajo en las organizaciones es muy costosa. Es decir, esto se termina convirtiendo en mitos que cuando uno empieza a acompañar a la organización en la implementación se empiezan a dar cuenta que definitivamente son mitos, que se requiere mucho tiempo, que las personas no trabajan sin supervisión, lo que les señalaba, no los necesitamos porque así estamos bien, no importa si cada vez hay más contaminación, movilidad, menos productividad, no importa si esto ayuda al equilibrio del trabajador. Es decir, hay que romper esos mitos. Se piensa que se requiere una alta infraestructura tecnológica, pero no es así, que podemos perder información. Y fíjense que no, entidades, por ejemplo, como el DANE, que digamos que tiene preocupación frente al tema de información, está implementando el teletrabajo sin problema y lo que ya señalábamos de que es muy costoso. Entonces, muchas organizaciones preguntarán, bueno, y frente a eso, ¿cómo implementar el teletrabajo? El proyecto, la iniciativa del teletrabajo también ha ido evolucionando con el tiempo y hemos ido demostrando que realmente los pasos son muy fáciles para implementar el teletrabajo. Y tal vez lo más importante, el primer paso y el más relevante es definitivamente que la organización, que la entidad o empresa tenga el interés y el compromiso por implementarlo. O sea, con ese interés, pues ya todo es muchísimo más fácil. Se deben cumplir, pues lógicamente, como todo, como cualquier proyecto que uno implemente, pues la fase de planificación, es decir, todo lo que está relacionado con definir quiénes van a ser las personas que van a teletrabajar, diseñar la política, el reglamento, analizar cuáles son los cargos, lógicamente diseñar cuáles van a ser las reglas que vamos a tener para poder implementar bien el teletrabajo, los recursos que tiene que contemplar la organización. Y ya viene el tema de ejecución,
es decir, todo el análisis de los sistemas de conexión, pues que hay que tenerlos en cuenta desde el sitio donde se va a trabajar de la persona, estipular todo lo que tiene que ver a lo que tiene que responder cada empleado. El tema, que esta es una preocupación de muchas organizaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la ARL, que es mucho más fácil de lo que algunas de las entidades que tienen resistencia por implementar el teletrabajo piensan. Es decir, la ARL, nosotros lo hemos observado, tenemos la experiencia al interior del ministerio, pues es muy fácil porque realiza las visitas a los domicilios de los trabajadores muy rápido para definir pues si se cumplen con los requisitos y hacer la prueba piloto, y ya viene una tercera fase, que es todo lo que tiene que ver con el seguimiento, en donde nosotros recomendamos mucho pues que se mantenga motivado a los trabajadores, que haya capacitaciones, que se genere lógicamente estrategias para aumentar el número de trabajadores, porque también observamos que las entidades hacen un piloto y se quedan en el piloto, es decir, no le dan sostenibilidad a la implementación, y creemos que eso es lo más importante. Y en estos tiempos, pues definitivamente el llamado es a que no se piense el teletrabajo como una posibilidad coyuntural, sino que veamos el teletrabajo como una estrategia integral que debe sostenerse en el tiempo. Entonces, pues digamos, esto es en términos generales, digamos, como lo más importante que debe tener las organizaciones para pensar en la implementación del teletrabajo. Y digamos, antes de entrar pues como a la reflexión y a las preguntas que podamos tener, y a contarles algunos casos de éxito, Alejandra del Centro Nacional de Consultoría pues nos va a presentar una infografía que nos muestra los resultados de un estudio de penetración que hicimos en el 2018. Este es un estudio que nosotros venimos realizando desde el año 2014 y que vamos a volver a realizar en el 2020, y nosotros creemos que por la situación que está viviendo el mundo, pues seguramente, y eso esperamos, sean muchas las organizaciones que se animen a implementar el teletrabajo, y que lo hagan como una política de esas organizaciones y que lo mantengan en el tiempo. Entonces, aquí le daría la palabra a Alejandra para que nos cuente sobre los resultados de ese estudio de penetración. Muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias a todos ustedes, los asistentes, a la Cámara Colombo-Alemana por esta invitación. Y pues bueno, voy a continuar entonces rápidamente porque nosotros la tarea ahora es como decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente y cuál es la radiografía del teletrabajo en las empresas del país? Como le decía María Fernanda, desde el 2012 estamos haciendo como un estudio longitudinal que nos ha permitido identificar cuáles son las dificultades y cuáles son las oportunidades percibidas por las empresas, por los empleadores en la implementación del teletrabajo. Y de acá quiero destacar 8 cosas que es lo que ustedes van a ver en esta infografía y la vamos a ver de derecha a izquierda. Lo primero que queremos saber es cómo está la penetración de teletrabajo en el país. Y el hallazgo es que 1 de cada 10 empresas en Colombia está implementando el teletrabajo. Sin duda es un indicador que parece bajo, pero ha costado un esfuerzo importante de la articulación entre el MINTIC y el MINTRABAJO, pero digamos que nos trae como un mensaje alentador y en cierta parte desafiante, y es que, como le decía María Fernanda, la transformación digital está ocurriendo aquí y ahora, y esto sumado a esa coyuntura que estamos viviendo, eso ha permitido que quizá forzosamente tengamos que cambiar los patrones y los esquemas de trabajo, y hoy muchos de ellos estamos inmersos en esta realidad y estamos trabajando desde casa y estamos continuando nuestras actividades. Y sin duda esto creo que debe impulsar al sector empresarial a decir, bueno, lo hicimos forzosamente,
dada esta coyuntura y está funcionando, ¿por qué no sostenerlo en el tiempo y por qué no afianzar un poco más esta estrategia? Entonces, de entrada tenemos que en promedio 1 de cada 10 empresas está implementando el teletrabajo. ¿En qué etapa de implementación? Como bien lo decía María Fernanda, hay 3 etapas. Está la de planeación, de ejecución y seguimiento. En la de planeación hay una serie de pruebas piloto porque ninguna organización de entrada puede empezar como a correr con el modelo, sino que hay que seguir unos pasos que, si bien son sencillos, el que se surtan cada uno de ellos asegura el éxito de la implementación. ¿Y qué identificamos acá? Que el 65% de las empresas reporta que está en una etapa de implementación, es decir, que ya está adoptando, que ya está ejecutando, que ya atravesó todas esas fases de diseño, de planeación, para poder entonces ya estar en curso al 100% con la implementación del teletrabajo. ¿Cuántos teletrabajadores en promedio tienen las empresas? En promedio hay 10 teletrabajadores en las empresas, y aquí quiero hacer hincapié en algo importante. ¿Cuáles son las ciudades que más están jalonando esta tendencia? Es Bogotá y le sigue Medellín. Las PYME, las medianas y las pequeñas empresas son los que tienen indicadores de inclusión del modelo del teletrabajo más alto. Es decir, estas empresas están no están tan tímidas en la implementación y le están apostando a esta nueva modalidad. ¿Y en qué sectores se está concentrando esto? Es específicamente en servicios. Las empresas que tienen como actividad económica todo lo que es de servicios y algo de comercio se están vinculando a esta modalidad. Ese es el panorama que hasta ahora se tiene de teletrabajo en el país. ¿Y cómo le están haciendo? Digamos que las empresas están, en su mayoría, están trabajando como con todas las modalidades de manera alterna y simultánea. Un 37% de ellas, podríamos decir que 4 de cada 10 está implementando el teletrabajo bajo la modalidad autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que esos teletrabajadores están el 100% del tiempo, el tiempo completo, en sus casas y desde allí ejecutan todas sus labores. Podríamos decir que 3 de cada 10 lo está haciendo de la modalidad suplementario, es decir, que está yendo 2 o 3 días a la oficina. Muchas de las empresas lo que aplican es que, por ejemplo, cuando el trabajador tenga pico y placa, entonces esos días se queda en su casa trabajando y los días de no pico y placa viene a la oficina. Cada organización es autónoma en la definición, sin embargo, tiene que cumplir con esos lineamientos que da el ministerio para considerar cada una de esas modalidades. ¿Y qué áreas lo están implementando? Cuando uno mira el número de teletrabajadores por áreas internas de las organizaciones, nos damos cuenta que es en el área administrativa financiera donde mayor concentración de teletrabajadores hay. Pero aparece la operación y la producción en esa área como una nueva oportunidad. Ya un 20% de las empresas está visionando que estas áreas que en principio eran como los operativos tienen que estar bajo supervisión, bajo control permanente, están viendo la oportunidad de masificar y de afianzar la estrategia del teletrabajo en esas áreas. Un ejemplo no lejano es que nosotros, Centro Nacional de Consultoría, dada esta coyuntura, tenemos casi el 70% de nuestro call center funcionando en este momento bajo la modalidad de teletrabajo. En este momento ellos están desde sus casas trabajando y vemos que los resultados son satisfactorios. Desde la productividad, desde el manejo de la tecnología, se está haciendo bien la tarea. Entonces, es importante como que vayamos reflexionando que a veces las organizaciones piensan de que no todas las áreas pueden hacerlo. Pero lo que nos están demostrando los estudios y las mismas empresas que lo están implementando es que hay varias áreas en las que se pueden vincular trabajadores bajo esta modalidad. Un poco vemos en la parte de abajo quiénes están teletrabajando, y yo creo que ese es uno de los retos más importantes de las empresas, y es que hay que perfilar a este recurso humano que tiene el potencial para trabajar en casa. Sin duda hay que tener como unos prerequisitos mínimos de manejo de tecnología y de competencias y habilidades propias para lograr implementarlo, pero que vemos aquí que sin distinción, hombres y mujeres estamos vinculados al teletrabajo. Pero algo que llama la atención es que cerca del 50%, como lo pueden ver, de los teletrabajadores de las empresas
están entre los 25 y los 35 años. Es decir, que los millennials son la generación que jalona esta modalidad, y pues con uno haciendo referencia a otros estudios se puede dar cuenta que es la generación que mejor se adapta a los espacios de trabajo flexible, a los espacios de trabajo colaborativo. Esta generación es la que está impulsando entonces el teletrabajo. ¿Y qué vemos en la parte de abajo? Tenemos entonces un 64% de las empresas, es decir, 6 de cada 10 empresas que implementan el teletrabajo, los niveles de cargo en donde se concentran estos perfiles son en el nivel de cargo medio, es decir, quienes reportan a gerentes, a coordinadores y a jefes de área. Aquí quiero dejar también una reflexión y un poco lo mencionaba María Fernanda, es que si bien el teletrabajo da la posibilidad de incluir a la población como en condición de discapacidad o la población privada de la libertad en el trabajo, en las labores, solo el 2% de las empresas reportan la contratación de personas en alguna de estas condiciones para teletrabajo. Creo que aquí se abre una oportunidad importante y es ver cómo las empresas amplían el espectro y visionan que estas personas también hacen parte de la fuerza laboral de nuestro país y que pueden ser vinculadas bajo esta modalidad que es de teletrabajo. Finalmente nos vamos a la parte de arriba de la infografía donde tenemos los beneficios percibidos con la implementación. De 10 empresas que implementen el teletrabajo, 8 dicen sí, yo percibo beneficios con esta implementación. Principalmente están asociados a la empresa. Y un 40% dice, lo que me ha mejorado a mí es que hay un aumento en la productividad. Que lo que antes, en principio, cuando uno hace una retrospectiva a la medición de 2012, era el principal temor de todas las empresas. ¿Cómo voy a controlar de que sí estén trabajando? ¿Cómo voy a saber que realmente están ocupando su tiempo en las labores propias de la empresa y no en otras labores de casa o quizás otras actividades de entretenimiento, etcétera? Lo que nos develan los resultados de esta radiografía es que efectivamente hay un aumento en la productividad, las empresas lo perciben y lo valoran como un beneficio. Seguido de ello tenemos esa disminución, de costos operacionales, que es todos estos costos asociados a recursos, a planta física, a puestos de trabajo, lo cual para la organización es bien importante. Y de cara al empleado, es decir, ellos qué beneficios perciben que está teniendo ese teletrabajador, el principal beneficio es el ahorro en tiempos de desplazamiento, y esto tiene una gran incidencia, más que todo pues en ciudades grandes, en donde los desplazamientos pueden tardar más de 1 hora, hora y media, y ellos están percibiendo que los empleados perciben como su principal beneficio ese ahorro en tiempos y esa flexibilidad, y por ende ese ahorro en dinero y en costos asociados a transporte y demás en desplazamientos. Algo que ustedes ven aquí, y es que el impacto social, digamos que la idea es que el teletrabajo, y entre sus pilares está aportar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, pero también al mejoramiento de la movilidad. Y creo que es un compromiso de las empresas aportar y contribuir en ello, pero todavía las empresas no lo están percibiendo como un beneficio. Y el teletrabajo también redunda en aspectos positivos para el impacto social, y es un compromiso que debemos adquirir realmente todas las organizaciones del país, porque estamos viviendo una época y una congestión importante, y cómo nosotros como empresarios podemos, digamos, aportar ese grano de arena para mejorar el tema de movilidad. Cuando uno dice, en general les dice a las empresas, bueno, es cuando yo les menciono la palabra teletrabajo, y cuando ustedes ya saben y lo están implementando, ¿a qué lo asocian? El 94% de las empresas dicen realmente lo que está haciendo el teletrabajo es mejorar la calidad de vida de nuestros teletrabajadores. ¿Y eso en qué se reduce? ¿En qué se evidencia? En que hay una reducción de costos, se baja un poco el estrés. Desplazarse en ciudades como Bogotá, Medellín, eso hace que haya un estrés importante y que sin duda algunos trabajadores vayan ya un poco molestos a la llegada de su trabajo. Entonces, esto le ha permitido a los trabajadores mejorar su calidad de vida. Hay
Esto brinda la oportunidad de una conciliación de tiempos entre lo personal y laboral, una reducción de gastos fijos, me ahorro el transporte, quizá me ahorro algo del rubro de alimentación fuera de casa. Esto se traduce en bienestar para el empleado. Entonces vemos de una parte que tanto para la empresa como para el empleado es de beneficio. Pero entonces, cuando uno ya va cerrando y va viendo cuáles son esas barreras que están impidiendo en el país que las organizaciones digan, oiga, sí me voy a subir a este bus del teletrabajo, lo voy a implementar, le voy a apostar, uno se da cuenta que cuando uno iba al 2012, las razones que daban las empresas era, yo desconozco el modelo, yo no sé cómo implementarlo, mi jefe no le gusta, mi jefe lo que quiere es que estemos todos aquí sentados trabajando. Las empresas creían que la inversión en tecnología era altísima para poder implementar el teletrabajo, pero casi 7 años después de esta evaluación nos dimos cuenta que las barreras que identifican las empresas son mucho más asociadas realmente a la problemática que es, oiga, ¿yo cómo hago un control de productividad? ¿Cómo puedo potenciar y formar a mis empleados en habilidades y competencias propias del teletrabajo? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, las barreras no son las mismas, ya se han quitado unos mitos, digamos, de la visión del sector empresarial. Y para cerrar, quisiera decir algo y darle paso ahorita a María Fernanda para ir cerrando. Quiero decirles que las empresas en Colombia sí comienzan a apostar al teletrabajo y pues dadas las circunstancias del mundo, el tema de salud, se experimenta un cambio de paradigma y pues para conseguir resultados distintos realmente tenemos que pensar en nuevas formas de trabajo y el teletrabajo es una de ellas. Pero he visto que las empresas, al ver los hallazgos transversales de las investigaciones, hemos identificado 3 cosas que quiero dejar como reflexión en sus mentes. La primera de ellas es que las empresas que han hecho consciente, es decir, de manera juiciosa, el montar el esquema de teletrabajo en sus empresas, han entendido, número 1, que vale más la obtención de resultados que las horas acumuladas en los puestos de trabajo. O sea, vale más lo que tú estás produciendo que cuántas horas tienes acá sentado, si estás cumpliendo o no cumpliendo los horarios. Han entendido que aportar al mejoramiento de la movilidad de las grandes ciudades, a la reducción de los índices de contaminación, es un compromiso no solo de la Secretaría de Movilidad, no es solo de la Secretaría de Medio Ambiente, es compromiso de todos. Y número 3, que la mejor estrategia de motivación y de retención del recurso humano en las empresas ahora no es solo el dinero, no es un mejor salario, es incidir y mejorar la calidad de vida de los teletrabajadores. Y para no ir tan lejos, yo creo que María Fernanda, tú nos puedes compartir algunos casos de éxito en Colombia y por qué no esos desafíos y oportunidades que tenemos para consolidar la modalidad del teletrabajo y hacerla sostenible y que no solo sea una modalidad como la estamos viviendo en momentos de crisis. La idea es que esto perdure en el tiempo y que las organizaciones entiendan y puedan acoger esas herramientas para implementarlo, no solo ahora que realmente lo necesitamos, sino posterior a este tiempo. María Fernanda, entonces si quieres sigues ahí, continúas. Gracias, Alejandra. Bueno, sí, y aquí veo algunos participantes que precisamente nos están preguntando sobre casos de éxito. Y antes de mencionarle algunos casos de éxito, yo creo que también es importante que entendamos que para implementar el teletrabajo en las organizaciones, también tenemos que analizar, digamos, cuál es la naturaleza, por ejemplo, la naturaleza jurídica de esas organizaciones. Es decir, no es lo mismo implementar el teletrabajo en una entidad, por ejemplo, como el Ministerio de las TIC, que tiene un número muy amplio de trabajadores, a implementarlo, por ejemplo, en empresas más pequeñas, empresas que pueden tener 20, 25 trabajadores. Es decir, hay que también saber adaptarnos a esas necesidades que tiene la empresa, a cuáles son sus características, cuál es su naturaleza jurídica para implementar como se debe el teletrabajo y sobre todo
en un reto que es el que tenemos en hacerlo sostenible, es decir, no solo por un tiempo, sino hacerlo sostenible. Nosotros hay muchas empresas, quisiéramos más, realmente quisiéramos más. El estudio que nos acaba de mostrar Alejandra, pues lo muestra. Nosotros en este momento, ese último estudio, por ejemplo, para sector privado nos muestra que tenemos cerca de 123.000 teletrabajadores y realmente comparado con la fuerza laboral, pues es muy baja esa cifra y esa es una reflexión que tenemos que hacernos porque definitivamente pues hay que ser más sensible a hacer el llamado a las empresas para que vean el teletrabajo como una oportunidad de desarrollo, de bienestar y de productividad. Yo mencionaría como casos de éxito Bancolombia. Definitivamente Bancolombia es pues casi que esa empresa para mostrar en términos de teletrabajo y digamos, hay que ver lo que yo les digo, también de acuerdo a las necesidades y a las características de la empresa, ellos iniciaron el teletrabajo precisamente porque empezaron a ver todos los problemas de movilidad que tenían sus empleados. Entonces, el edificio de Bancolombia estaba ubicado o está ubicado en una zona muy compleja de mucho tráfico en la ciudad de Medellín y ese problema hizo que realmente se volviera en una oportunidad en términos de bienestar para sus trabajadores. Entonces empezaron a definir, bueno, porque se hacían unas colas de carros para entrar al edificio precisamente por el tráfico. Entonces dijeron, vamos a hacer como una especie de pico y placa, se queda en la casa, se quedan los trabajadores tal día en la casa, los que tienen pico y placa y vienen los otros, pero cuando empezaron a aplicarlo bien, se dieron cuenta pues de las múltiples beneficios que traía para la empresa y los trabajadores y hoy es de verdad un caso de éxito pues para mostrar porque tienen un porcentaje muy muy alto de teletrabajadores en la empresa y la empresa lógicamente manifestando que es mucho más productiva. Hay un caso, digamos, en sector público, pues, por ejemplo, en alcaldías está la alcaldía de Medellín, está la alcaldía de Bogotá que está haciendo un esfuerzo importantísimo porque la alcaldía de Bogotá pues se dio cuenta pues de la importancia que tiene en términos de desarrollo de la ciudad y de hacerla más sostenible, la importancia que tiene el teletrabajo, que inclusive conformó un equipo de trabajo para incentivar y apoyar a sus entidades, sus secretarías, sus oficinas en la implementación del teletrabajo. Entonces, pues ellos también son un caso de éxito. Tenemos también a Argos. Hay muchas entidades. Nosotros tenemos ya, por ejemplo, entidades que han firmado el pacto del teletrabajo. Tenemos más de 600 entidades y cada día son más las que quieren firmar el pacto del teletrabajo. Entonces ahí nosotros, Ministerio TIC, también somos un caso de éxito de teletrabajo. Hoy tenemos más de 100 funcionarios en la modalidad del teletrabajo y adicional al plan de teletrabajo también, pues hemos incorporado el tema de flexibilización de horarios, también que es muy importante, porque pues no tiene sentido todos los trabajadores saliendo a la misma hora, congestionando las ciudades, el transporte público. Entonces, también es importante que esto se articule al tema de flexibilización de los horarios. Entonces, digamos allí, y ya como para ir cerrando, ir pudiendo responder a las preguntas que puedan tener nuestros participantes, pues ahí tenemos muchos retos y muchas oportunidades. Pues una oportunidad realmente es esto que nos está pasando,
esto pues que hubiéramos querido que no nos pasara, pero que sí se convierte en una oportunidad porque nos hace un llamado y nos está demostrando, nos está demostrando que desde casa podemos ser productivos. Entonces, esta es una oportunidad que nos muestra que definitivamente si tenemos reglas claras, si lo hacemos de manera organizada, pues podemos desarrollar un buen plan de teletrabajo al interior de nuestras organizaciones y con nuestros trabajadores. Tenemos un reto y es entender lo que ya habíamos dicho, que las empresas entiendan que tienen un rol fundamental, una responsabilidad con la transformación digital del país, una responsabilidad con lo que está pasando en términos de movilidad, en términos de cambio climático, en términos de inclusión social. Allá hay un reto importante y otro reto importante también que tienen las organizaciones es pensar en que también pueden aportar a la inclusión social, es decir, abriendo plazas en la modalidad de teletrabajo. Esta es una pregunta que nos hacen mucho y yo veo que aquí en el chat algunos lo están planteando. ¿Dónde hay ofertas de teletrabajo? O sea, ¿dónde puedo buscar? Hay muchas plataformas nacionales y también muchísimas internacionales que se pueden consultar. Nosotros desde el Ministerio de TIC, por supuesto, no somos una bolsa de empleo, pero en la página www.teletrabajo.gov.co, allí las personas que estén interesadas van a encontrar ofertas. Nosotros pues le abrimos espacio allí al SENA y a varias, Workana, varias plataformas que ofrecen plazas en la modalidad de teletrabajo. Entonces allí las personas pueden buscar y presentar sus hojas de vida de acuerdo a los perfiles que estén requiriendo esas empresas o esas plataformas. Hay un reto también importante y es lograr hacer sostenible el teletrabajo en las empresas, como ya lo hemos dicho, es decir, que la empresa establezca políticas, que sea una política de la entidad, porque ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos observado? Que las empresas, el teletrabajo depende de si le gusta o no a los directivos. Entonces, nos hemos encontrado con organizaciones que venían desarrollando un muy buen ejercicio de teletrabajo y cambian los jefes y entonces se para el teletrabajo porque sencillamente algunos directivos no les gusta. Entonces, ese es un reto importante, ir más allá de eso, o sea, debe ser una política, no de la entidad, no es si le gusta o no le gusta al jefe, sino que quede planteado, que esté en un reglamento, que esté en una resolución y que lógicamente pues los directivos entiendan pues que esto es si nos parece o no. Y hay un tema también fundamental, aquí hay un reto también porque, digamos, debe haber corresponsabilidad por parte de los trabajadores. Es decir, este no es solo un problema, de los directivos y de la organización, sino también debe ser una responsabilidad y debe haber corresponsabilidad por parte de los trabajadores. Entonces, nos pasa, por ejemplo, cuando acompañamos a las empresas y las asesoramos en cómo implementarlas, en que nos dicen, no, pero es que yo llamo al trabajador y entonces el teletrabajador no lo consigo o no entregan su trabajo, o cuando digo vamos a hacer una reunión, el trabajador dice, no, pero es que yo hoy estoy en teletrabajo, por supuesto que no, digamos, esa no es la respuesta, sino a qué horas me conecto, es decir, están ahí múltiples herramientas que se pueden utilizar pueden utilizar las organizaciones para implementar el teletrabajo, que también las encuentran
en la página web teletrabajo.gov.co. Allí están todas las herramientas, muchas gratuitas que pueden utilizar las organizaciones. Entonces, digamos que, pues ahí, como les digo, es corresponsabilidad, tenemos muchos retos. El país también tiene un reto importante y es el llamado que ya tenemos desde el sector público a modificar la norma. O sea, estamos obligados ya por el COMPES 3975 de 2019, que es el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial, que establece que para finales del 2020 pues se debe tener una propuesta para fortalecer y cambiar lo que haya que cambiar en la reglamentación de teletrabajo. Entonces, como ven, pues son muchos los retos, los desafíos que tenemos. Yo ya aquí, pues le daría la palabra a Paula, pues para que podamos responder las preguntas que tienen nuestros participantes. María Fernanda, muchas gracias. Sé que la citación estaba hasta las 11, pero para responder preguntas nos vamos a pasar unos 10 o 15 minutos más. Los que quieran quedarse, pues bienvenidos. Nos pregunta Andrés Felipe que cuál es la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Esa es una pregunta importantísima. Esa es una pregunta muy importante porque, y que nos hacen mucho. Y hay una diferencia. En este momento el país está planteando, es decir, hay una directiva presidencial para sector público y están las circulares 0018 y 0021 del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Trabajo que establecen esa diferencia. Es decir, hoy el trabajo en casa, digamos, el trabajo en casa no está regulado, no hay una norma, no hay una ley que diga, mire, el trabajo en casa es esto, sino que se estableció por la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, se establecieron unas medidas temporales, esto es temporal, mientras pasa esta coyuntura que estamos viviendo, en la que se le permite a las organizaciones poder dejar que sus trabajadores hagan sus labores desde la casa. Es distinto al teletrabajo porque el teletrabajo ya tiene unas condiciones específicas que están enmarcadas en las leyes, pues que les señalé, la ley, principalmente la ley 1221 de 2008 y su decreto reglamentario, el 0884, que tiene ya unas condiciones distintas. Entonces, para aquellas organizaciones, digamos que pues se estén acogiendo al trabajo en casa, es muy importante que revisen las normas que les estoy señalando, si es sector público, la directiva 02 de presidencia, sector público y privado, circulares 0018 y 0021, que las encuentran en la página web de presidencia, en la página web de Mintrabajo, en la página web de Protección Social y pues casi todas las entidades públicas pues las tenemos, las hemos subido a nuestras plataformas. Entonces, allí hay una diferencia y la recomendación, pues, que haríamos nosotros en este momento es que, pues, si bien pueden estar haciendo un trabajo en casa, pues nuestra invitación es que no se quede allí, sino que este sea un llamado a la importancia de pensar en la posibilidad de poder desarrollar un plan, una implementación del teletrabajo al interior de sus organizaciones, para lo cual desde ya, pues nosotros desde el Ministerio TIC les ofrecemos asesoría gratuita a las entidades, solo es que ingresen a la página web de teletrabajo y allí pidan su asesoría. Desde el Ministerio TIC se les asigna un asesor directo que los va a acompañar y les va a prestar esa asesoría, los va a capacitar, les puede desarrollar
talleres y capacitaciones con sus empleados, con sus directivos, y que les enseña pues cómo son los pasos y cómo es la mejor manera para poder implementar el teletrabajo. Vale, ¿hay estímulos para implementar el teletrabajo en Colombia? No, la norma no lo prevé. Digamos que nosotros cuando nos hacen esa pregunta decimos pues no hay un estímulo, es decir, como yo implementé el teletrabajo, entonces puedo tener, digamos, este estímulo financiero. Nosotros creemos que esos beneficios que nosotros, que yo les mostré, pues ese debería ser un buen estímulo para que tomen la decisión de implementar el teletrabajo. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles perfiles de empleados consideran ustedes serán los más solicitados? Los perfiles, bueno, eso depende mucho también de las necesidades y de cada organización. Es decir, uno sabe que hay unos perfiles pues que se acomodan mucho más a la posibilidad de teletrabajar, algunos cargos administrativos, cargos que tienen que ver, por ejemplo, con temas asociados a diseño, pues todo lo que tiene que ver con los cargos que están asociados a economía naranja. Es decir, pero eso sin duda lo determina es cada organización, porque lo que es claro es que el teletrabajo pues no es un derecho, ¿no? Yo no puedo decir, no, pues yo tengo derecho a teletrabajar, porque no, lo determina las necesidades de la empresa y los perfiles. Es decir, por ejemplo, un conductor pues de una organización no podría decir, bueno, yo tengo derecho, me voy a ir a teletrabajar, pues no, porque digamos su perfil y el rol que ejerce en la organización pues no se lo permite. Entonces, ese es un análisis que debe hacer la entidad, lógicamente con sus directivos, con sus equipos de teletrabajo, para determinar de acuerdo a la labor que desempeña cada trabajador, cuáles son esos cargos y cuáles son esos perfiles que podrían desarrollar sus labores en la modalidad de teletrabajo. Tenemos otra pregunta. En tema de seguridad social, ¿la empresa qué debe pagar a las personas que trabajan mediante esta modalidad? Mire, nosotros siempre decimos, y esto aquí pues recuerdo como en las presentaciones lo que hace el Ministerio de Trabajo, y es que las organizaciones tienen que entender el teletrabajo funciona exactamente igual que como si el empleado estuviera en la oficina. O sea, tiene los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones en el marco legal. O sea, no cambia el hecho en que yo ya no voy a estar en el escritorio que tengo en mi oficina, sino que yo ahora me voy a mi casa. Entonces, digamos, eso no tiene por qué cambiar. Lo que sí es un requisito que es lógico en términos de teletrabajo, es que lógicamente esto se debe reportar a la ARL, ¿no? La ARL debe saber y debe hacer la visita a los trabajadores que se deciden, pueden hacer parte del teletrabajo en la organización, para determinar aspectos importantes. Es decir, que la persona que está teletrabajando en su casa tenga la seguridad que se requiere, que tenga la luz adecuada, que tenga la silla adecuada, ¿sí? Es decir, que no vaya a correr el riesgo de tener pues un accidente de trabajo. Eso es lógico que la ARL debe verificar eso, pero como les digo, nuestra experiencia y nuestro acompañamiento a las entidades que están implementando el teletrabajo demuestran que pues es más un mito el que tienen las organizaciones pensando que todo eso es muy complicado, y lo hemos demostrado en que no, o sea, que son trámites que se hacen muy fácil, que realmente si una entidad decide teletrabajar en muy poco tiempo lo puede hacer si organiza bien su plan de teletrabajo.
Otra que tenemos es qué competencias se deben desarrollar tanto en los líderes de equipos teletrabajadores como en los teletrabajadores. Esa es una muy buena pregunta también, y es un poco a lo que yo me refería cerrando pues, mi presentación, y es cómo debe haber corresponsabilidad también por parte del trabajador, es decir, y cómo, digamos, en los retos está, y en la parte de seguimiento, en la implementación, nosotros destacamos como algo muy importante el que se esté capacitando tanto a los directivos como a los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, desde Mintic ofrecemos unas capacitaciones gratuitas. Tenemos también unos cursos, un curso que todos los años lo hacemos a partir del segundo semestre, que lo hacemos a través de una iniciativa que se llama Ciudadanía Digital. Es un curso de teletrabajo que además es accesible para personas con discapacidad. Y que además no solo se certifica por participación, sino que se certifica por competencias. Es decir, que al estar certificados por competencias, pues esto también, digamos, nos ayuda en términos de empleabilidad, es decir, porque la persona después de terminar el curso, pues adquiere ese certificado que lo hace competente y que demuestra que tiene las habilidades para poder desarrollar sus labores en la modalidad de teletrabajo. Entonces, digamos que la parte de capacitación es fundamental, la capacitación permanente, porque no es solo que el trabajador diga, bueno, me voy a ir a hacer el trabajo en mi casa, es lo que nosotros decimos, hay que establecer unas rutinas, la persona pues no se recomienda que esté acostado o sentado trabajando mientras ve, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, o sea, ese tipo de cosas que a veces la gente dice, no, pues yo me acuesto aquí y no tengo ningún problema. Hay que levantarse temprano, establecer un plan de trabajo, es decir, miles de cosas. Hay que desarrollar competencias también, que es muy importante en términos de utilización de las herramientas TIC, apropiarnos de las tecnologías para poder desempeñar mucho mejor nuestro trabajo, saber pues cada una que me ofrece, cuál es la mejor herramienta TIC que puedo utilizar para conectarme con mis trabajadores, para hacer una conferencia, en fin, para hacer un chat, para mandar documentos, ese tipo de cosas en términos de competencias es muy importante. Listo. Y una última pregunta ya como para ir cerrando. ¿Cómo aportar el tema de salud mental desde la perspectiva del teletrabajo? Bueno, no sé, digamos, no tengo el contexto bien del participante que hace la pregunta de salud mental. Me imagino que se refiere al término de, no sé, me imagino que de equilibrio profesional versus equilibrio laboral. O sea, nosotros creemos que, pues en la medida en que nosotros hagamos más felices a los trabajadores y que logremos que sean más productivos precisamente por esa felicidad que le podemos generar, pues estaremos contribuyendo a su salud mental. Y aquí, por ejemplo, un punto muy importante es que nosotros conocemos trabajadores, hay muchos trabajadores que les interesa, digamos, por equilibrio personal y laboral, poder hacer parte de la modalidad de teletrabajo, pero también conocemos de otros trabajadores que dicen, no, o sea, a mí no me interesa teletrabajar porque siento que me aíslo, porque yo vivo solo y entonces como vivo solo, pues me parece mucho mejor estar desempeñando mi trabajo desde la oficina porque puedo compartir con mis compañeros. Es decir, eso también es importante evaluarlo, así como hay otros que en términos de su salud mental, pues es mucho más importante porque pueden compartir más con sus hijos, con sus mascotas, porque no tienen que desplazarse de ida 2 horas y de regreso 2 horas, que pues para cualquiera pues puede pesar mucho en términos de salud mental. Entonces, digamos que sí sentimos que definitivamente para el que quiere equilibrar esa vida laboral y personal, pues el teletrabajo es una oportunidad maravillosa en términos de salud mental.
Listo, aquí pues nos dieron otra pregunta. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores en teletrabajo? Esto para evitar el abuso de la figura en la asignación de las tareas por parte de la empresa. Sí, precisamente ese es uno de los puntos que nosotros trabajamos desde Mintic con las asesorías gratuitas que les ofrecemos a las empresas, a las organizaciones, y es que es muy importante que las empresas y sus directivos entiendan que, y esto sale mucho en los encuentros que hacemos, y es precisamente pensar que porque la persona está teletrabajando o la persona está en su casa, entonces debe atender a la organización o a sus directivos en 24/7, es decir, que no importa si son las 10 de la noche, pues tiene que estar disponible. Eso es equivocado, inclusive la OCDE se ha pronunciado frente a eso, porque en algunos países desarrollados, pues esa circunstancia ha desmotivado a algunos trabajadores para que hagan parte del teletrabajo. Entonces, de allí la importancia también de capacitar a las organizaciones en ese sentido. Y allí también juega un papel fundamental el principio de igualdad. Es decir, que las organizaciones no están entendiendo, y es que son los mismos derechos los que tiene un trabajador que está en la oficina a un trabajador que está trabajando desde su casa. Es decir, si el horario es de 8 a 5 de la tarde, pues no importa si usted está teletrabajando, si usted está en su casa, ese es el mismo horario que se le debe respetar al teletrabajador. O sea, yo me puedo desconectar a las 5 porque cumplí mi horario, como lo puede hacer el funcionario o el empleado que está laborando desde la oficina. Entonces, ese también, digamos, en eso también nosotros capacitamos a las organizaciones, un poco también para que se entienda, digamos, todos esos mitos que se tiene y todas esas fallas que encontramos, y esas percepciones que se tienen desde las organizaciones. Vale, y creo que ahora sí vamos con la última, el teletrabajo, ¿cómo garantiza la seguridad de la información? Varias empresas manejan programas o aplicativos como Seven, Cactus, y por eso las empresas se resisten al cambio. Sí, ese es un punto fundamental, y digamos, pues nosotros también desde Mintic, pues ese es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es precisamente enseñarles a las empresas, mostrarles todas las oportunidades que hay, y cómo el tema de seguridad de la información, pues también es un mito. Es decir, también observamos que en muchas organizaciones eh, se cuentan con las herramientas, pero no se utilizan o se desconocen cómo se deben manejar. Es importante, por ejemplo, también en términos de ciberseguridad, que la empresa pues aplique los protocolos que deben tener, y que también esos protocolos pues le informen a los trabajadores de cuáles son los tips que deben tener en cuenta para desarrollar sus labores sin afectar la seguridad tecnológica de la organización. Aquí, para la persona que nos está haciendo la pregunta, yo quiero invitarlo a que ingrese a la página web www.teletrabajo.gov.co. Allí va a encontrar un ítem que dice herramientas, y allí da like en herramientas, y ahí va a encontrar, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con tecnologías que pueden aplicar las organizaciones para implementar el teletrabajo. Y yo al principio les hablaba, por ejemplo, como de una entidad como la DIAN, que, pues, digamos, su primera preocupación era precisamente cuando empezamos a asesorarla para implementar el teletrabajo, su primera preocupación era esa, o sea, ¿cómo voy a garantizar la seguridad en la información? ¿Cómo manejo el tema de ciberseguridad de la empresa? Y fíjense que pues lo está haciendo, y es también un caso de éxito hoy en la implementación del teletrabajo. Entonces hay que romper ese mito,
digamos, para la persona que tenga esas dudas, pues pídanos la asesoría gratuita. Tenemos un equipo muy profesional de asesores que los podemos acompañar en, digamos, en esta tarea. Y yo, pues como sé que estamos empezando, pues que ya vamos a cerrar este webinar, pues quiero agradecerles a todas las personas que nos escucharon, que se interesaron en este tema de teletrabajo. Y quiero cerrar con dos frases que escuchamos en una feria de teletrabajo que realizó Mintic el año pasado, una feria internacional de teletrabajo que realizamos en la ciudad de Medellín el año pasado. Y uno de nuestros conferencistas, David Blay, español, nos decía esta frase que yo creo que es importante dejarla aquí como reflexión para todos. Y él decía: somos la primera generación que puede trabajar desde donde quiera y no lo estamos haciendo. Creo que esa es una frase muy importante porque nos muestra cómo hoy todos estamos conectados gracias a la tecnología, pero desafortunadamente no lo estamos aprovechando y no estamos generando cambios importantes que puedan significar mucho en los desarrollos de nuestros países, sobre todo en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Definitivamente, pues no lo decimos solo nosotros, el Fondo Económico Mundial está hablando de lo que implica la transformación digital, las carreras, casi que las carreras del futuro están todas asociadas a la tecnología, las empresas, lo que va a implicar en términos de movilidad, de cambio climático, el que nosotros hagamos parte de esa transformación digital. Entonces creo que ahí hay una reflexión importante, no solo como organizaciones, sino también como personas. Y yo cerraría también con una frase de otra conferencista que tuvimos en esa feria, la periodista Adriana Molano, que hacía una reflexión importante y que pues lo tiene en su blog, en un documento importante sobre teletrabajo, que nos decía: no importa desde dónde se hace, sino cómo se hace. O sea, realmente lo que tenemos que evaluar es eso. Es el trabajo que hacen los trabajadores, lo que entregan y no desde dónde lo está haciendo. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por tu participación, por toda esta información tan valiosa. Alejandra, también muchas gracias pues por la presentación del estudio que hizo el centro. Vamos a oír unas palabras de despedida de Thorsten y ya pues para cerrar, muchas gracias a todos por estar conectados. Bueno, muchas gracias también a las invitadas, al equipo del Centro Nacional de Consultoría por su apoyo y a todos los asistentes. Agradecemos mucho su participación y vimos allá en el chat que también el tema y las exposiciones de las expertas realmente eran de mucho interés. Esperamos que sí, este webinar haya abierto la puerta para nuevas ideas y posibilidades en cada una de sus organizaciones. Muchas gracias a Fernanda Ardila y a todo el equipo del Ministerio de las TIC y a realmente todo el equipo del gobierno por su disponibilidad. Los invitamos desde ya a la parte 2 de este webinar que realizaremos en los próximos días con casos de éxito de algunas de nuestras empresas afiliadas. Encontrarán la información en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.hk-colombia.com. También pueden escribirnos a nuestras redes sobre qué otros temas les gustaría que tratáramos en nuestra serie de webinars. Y a mí también, Fernanda, María Fernanda, me gustaría también cerrar el webinar con un mensaje. Es un mensaje que nos enviaron nuestros colegas de la Cámara Alemana en China, Guangzhou, donde la situación ya es mucho mejor que hace unas semanas. Ellos mandaron una foto del equipo y escribieron, aguantan, va a pasar, nosotros también lo superamos. Bueno, en ese sentido, deseamos lo mejor a ustedes, a sus familias, a sus equipos. Muchas gracias y ojalá hasta pronto, bis bald. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego y gracias y todos a cuidarnos. Sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.